Bendiciones a cada uno de mis hermanos y compañeros que van a ver este video. Pues para mí es una gran alegría al ver tocado ese tema sobre el que es la pericopa de Juan, que hoy me tocaría exponer sobre la tarea que me han dejado, y para mí es una gran alegría también porque eso me llena de felicidad al estudiar la palabra de Dios sobre lo que es la perícopa de Juan, en el capítulo 4 versículo 46 al 54, donde habla del funcionario, el funcionario real que fue al encuentro de Jesús, que él había escuchado que Jesús pasaba por ahí. Entonces él dijo, no, pues no pierdo la oportunidad y voy a recurrir a ese Jesús para que ese Jesús venga a curar a mi hijo. Hoy me toca exponer ese tema, pues es una gran alegría al encontrar eso, o sea, al estudiar eso. Leeré qué dice la palabra de Dios. Eso dice así. En el capítulo 4 versículo 46 a 54. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al enterarse que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le pedía que bajara a curar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Así pues, Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, seguramente no creeréis. El funcionario real le dijo, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre se fió de la palabra que Jesús había dicho y se puso en camino. Bajaba ya cuando sus criados, viniendo a su encuentro, le dijeron que su hijo vivía. Se informó por ellos de la hora en que se había encontrado mejor. Le dijeron, fue ayer en la hora séptima, cuando lo dejó la fiebre. El padre reconoció que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y su casa entera. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Eso es el tema que para mí es muy importante, es el perícopa de Juan sobre el funcionario real. Vemos en el contexto histórico. El relato del milagro corona el viaje de Jerusalén a Galilea, desplazamiento que se menciona en tres ocasiones. Es decir, que el milagro que se corona, que se hizo, es en Jerusalén a Galilea. Desplazamiento que se menciona en tres ocasiones. Al comienzo del versículo 43 al final del versículo 54, sin necesidad aparente en el medio. El versículo 47, el episodio se sitúa en Caná, donde había hecho que el agua se convirtiera en vino. En el versículo 46, hay varios detalles que unen los dos relatos: el mismo lugar, la necesidad que se encarga de presentar a Jesús un tercero en Juan 4:48 y en Juan 2:24. Ahí en 2:24 es donde habla Juan que Jesús hizo muchos milagros. O sea, lo que hizo Jesús aquí es, perdón, lo que hizo Juan aquí es escoger lo que él estaba narrando, pero según él dice que Jesús hizo muchos milagros. Pero ¿dónde fue eso? Eso fue en que su viaje de Jesús fue, es decir, que Jesús fue a Galilea, es decir, regresó. Como según cuenta aquí, que ese milagro se hizo en Caná, donde él convirtió en agua en vino, en la boda. Es cuando María fue a decirle a Jesús, mira, no tiene vino. Eso podemos encontrar en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, cuando Jesús convierte agua en vino. Según cuenta aquí que ese mismo milagro se hizo también en Caná, en el mismo lugar, es lo que nos relata aquí. El hecho referido es semejante. Jesús cura a distancia. Es decir, nos habla aquí es semejante a lo que pasó con Mateo y Lucas. Porque en Mateo y en Lucas hablan sobre lo que es el centurión romano. Cuando él fue a decir a Jesús que mi criado está a punto de morir, baja que él ya se muera. Entonces es lo que nos vemos aquí, que el hecho referido es semejante. Jesús cura a distancia, reforzado.
En Juan, a unos 20 kilómetros. Eso es la diferencia. O sea, es semejante a un enfermo que vive en Farnaúm por el que han venido a interceder su padre o su amo. Es decir, que lo que nos habla aquí, que su padre o su amo que había venido. El relato empieza diciendo que Jesús se dirigió de nuevo a Caná. Insiste en recordando lo que Jesús había hecho. Es lo que nos dice el versículo 46, que Jesús regresó a Caná, que el relato ahí pasó recordando que Jesús hizo ese milagro. Terminará evocando, como hemos dicho, el primero de los signos, ya que el milagro que aquí se cuenta es el segundo signo, lo que vemos en el versículo 4, es decir, que el milagro que nos relata aquí el evangelista San Juan en el capítulo 54 nos dice que es el segundo milagro que Jesús hizo, puesto que Jesús hizo, según Juan, varios signos en Jerusalén. El calificativo, según se refiere aquí, los milagros que el evangelista ha escogido narrar. Es decir, si vemos en el versículo también 20, en el capítulo 20, versículo 31, donde dice que Jesús hizo muchos milagros, pero lo que él se refiere, lo que él ha escogido narrar, esos dos milagros, porque vemos más antes que Jesús hizo muchos milagros. O sea, ahí donde tenemos que entender que no solo es el milagro, pero lo que es el evangelista ha puesto es lo que él nos narra, qué tan importante es para nosotros. Seguimos. Contexto histórico. Eso es lo que había hecho, eso es lo que había leído, pero vale la pena seguir a leer otra vez. Está en el Evangelio según San Juan, en capítulo 4. Dimos, ¿el funcionario real es un pagano como el centurión de Mateo? Bueno, la pregunta aquí, que si el funcionario real es un pagano, como vemos como pasó con centurión romano, como lo narran Mateo y Lucas. Así se supone de ordinario debido a la semejanza entre los dos relatos, pero no hay nada que lo indique en el texto. Es decir, que no sabemos en el texto si él era un pagano o no. Solamente cabe advertir que la palabra de Jesús en el versículo 48, al menos según nuestra interpretación, presupone por su comprensión cierta familiaridad con la escritura. Es decir, que si vemos en el 48 nos dice, ¿qué nos dice el 48? Vamos aquí, ¿qué nos dice? Así pues Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, seguramente no creéis. Es decir, Jesús le dice, como nos dice aquí, es como él ya estaba familiarizado. Es decir, que él ya conocía lo que Jesús había hecho, porque por eso Jesús dice, si no veis signos y milagros, no creeréis. Por eso o sea, aquí no estamos seguros si es un pagano o no. Pero como nos dice el versículo 48, que al menos yo creo que él ya estaba familiarizado. Él ya sabía de Jesús. Él sabía de la escritura. Se trata en primer lugar de la vida en sentido físico. Según la Biblia, aquí vemos la enfermedad en el 46. ¿Qué dice 46? Vamos a ver el 46. Por aquí nos dice. El 46, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Porque según la Biblia, lo que nos muestra aquí, según la Biblia, según la Biblia, la enfermedad es ya un dominio de la muerte sobre el hombre. Es decir, que la enfermedad ya dominaba la muerte del hombre, que ya no tenía curación. En el relato se evoca la enfermedad en función de la muerte, en dos ocasiones. Estaba a punto de morir. Es decir, que uno, que estaba enfermo y que estaba a punto de morir. 47 luego dice, antes de que muera mi hijo. Es lo que decía el papá, baja antes que mi hijo muera. Y el versículo 49 dice, correlativamente el anuncio de Jesús en el versículo 50, no es tu hijo se ha curado. Es decir, que no es que tu hijo se ha curado, sino que, ¿qué dice Jesús? Sino tu hijo vive. Esta fórmula se recoge al final como una cita en el versículo 53 y también en estilo indirecto. En el versículo 51 domina todo el texto. Es decir, si vemos en el 51, ¿qué dice el 51? Bajaba ya cuando sus criados, viniendo a su encuentro, le dijeron que su hijo vivía. Es decir, vivía, no que ha sanado. No, tu hijo vive. No, tu hijo ha sanado, sino que tu hijo vive, dice Jesús. Porque como hemos visto que la enfermedad dominaba la muerte. Es más, Jesús lo sanó. Seguimos. Era lo que el texto que había leído, perdón.
Había allí, seguimos leyendo, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al enterarse que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le pedía que bajara a curar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Así pues, Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, seguramente no creeréis. El funcionario real le dijo, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre se fió de la palabra que Jesús había dicho y se puso en camino. Bajaba ya cuando sus criados, viniendo a su encuentro, le dijeron que su hijo vivía. Se informó por ello de la hora en que se había encontrado mejor. Le dijeron, fue ayer en la hora séptima, cuando lo dejó la fiebre. El padre reconoció que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él y su casa entera. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Es decir, que Jesús estaba en Canaán. Cuando él se fue de Judea a Galilea, eso es el segundo. Pero como hemos visto que Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén, en nuestra actualización, el mensaje nuestra, ¿qué nos dice? Como podemos ver en el versículo 47, el funcionario real fue al encuentro de Jesús. Él fue al encuentro. Él no esperó que Jesús llegara a su casa, sino que él fue al encuentro para curar a su hijo. Nosotros debemos ser como el funcionario, ir al encuentro de Jesús para que nos ayude con las cosas que no nos deja vivir en paz. Es decir, como nosotros los católicos que sabemos que Jesús está en la hostia, Jesús está en la misa, debemos ir al encuentro de Él, contarle a Él, creerle a Él y estar con ese Jesús, que Él me sane con esa fe que yo deba tener como tuvo el funcionario real, que la fe de ese hombre sanó a su hijo, que su hijo la dejó Jesús vivo. Y en 50 Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Vete que tu hijo vive. Dice, creyó el hombre a la palabra de Jesús. Es decir, que el hombre creyó en la palabra de Jesús. Debemos también hacer lo mismo, creer en su palabra, hacer esa palabra vida en nosotros, que así viviremos en paz en este mundo por todo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Es decir, que él creyó, Jesús dijo, vete que tu hijo vive. Es lo que, lo que nosotros debemos hacer, creer en ese Jesús, hacer vida en esa palabra, que al leer la palabra de Jesús, que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, que yo me doy cuenta, no es cualquier cosa, es Jesús me está hablando. Y si yo me pongo esa fe como hizo ese hombre, el funcionario real, viviré en paz, viviré en amor. Viviré, entenderé la vida, entenderé las cosas que me pasan. Así que hacemos esa reflexión en nuestra vida para ser como ese hombre, creer en la palabra de Jesús. No lo que nos cuenta, es lo que Jesús dice. Vete, tu hijo vive. Que así sea. Gracias.